Una madre entregó a su propio hijo a un desconocido a cambio de una olla de oro, creyendo que así podría cambiar su destino para siempre. Sin embargo, lo que vino después marcó sus vidas de una forma que jamás imaginó. Qué gusto tenerte. Aquí eres una persona de gran corazón, como decimos en México, gente cálida y buena vibra. Recibimos personas de todo el mundo, así que cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. En un rincón olvidado de la sierra, donde el viento levantaba polvo sobre caminos de tierra y las casas parecían inclinarse con el peso de los años, vivía Lucía con su pequeño hijo Mateo. Su hogar era una casita de adobe de una sola habitación, con techo de lámina oxidada que chasqueaba cada vez que llovía. Dentro, un catre de madera compartido, una cocina improvisada con ollas remendadas y un altar a la Virgen con velas gastadas hablaban del esfuerzo cotidiano y de una fe sostenida a pesar del hambre. Lucía, con sus manos curtidas y su rostro endurecido por el sol y la resignación, se levantaba al amanecer para lavar ropa ajena en el río. Mientras restregaba camisas con los nudillos enrojecidos, pensaba una y otra vez en lo injusta que le parecía su vida. Ella dijo en una ocasión, mientras miraba al cielo, que no era justo que algunas nacieran para sufrir y otras para bañarse en oro. Mateo, de apenas 5 años, la esperaba sentado bajo el árbol de guamúchil frente a la casa. Siempre llevaba consigo una piedrita blanca que decía que era mágica, porque lo ayudaba a no extrañar tanto cuando su madre tardaba. Era un niño despierto, con ojos grandes y curiosos, y una ternura que ablandaba incluso a los vecinos más duros. Pero Lucía, agobiada por la miseria, apenas le sonreía, no porque no lo amara, sino porque el cansancio y la desesperanza le habían secado la risa. Cada noche, mientras él dormía en su regazo, ella pensaba en cómo salir de esa vida. Un día murmuró para sí que vendería su alma si eso significara tener una vida diferente. Fue entonces, una tarde sofocante de verano, que apareció aquel anciano. Venía caminando por el polvo del camino como si no lo tocara. Su bastón golpeaba la tierra con un ritmo preciso, y sus ojos, de un gris imposible, miraban sin parpadear. Llevaba un sombrero ancho, una capa que parecía tejida de sombras y una sonrisa que no tocaba su mirada. Nadie en el pueblo lo conocía, nadie supo de dónde vino. Pero llegó hasta la casa de Lucía y se detuvo frente a ella como si ya supiera exactamente a quién buscaba. Lucía salió al umbral con un trapo en la mano y lo miró desconfiada. El anciano la saludó con cortesía y le dijo que llevaba algo, que podía cambiarle la vida. Ella, con voz cansada, le respondió diciendo que ya no creía en promesas. Él le pidió que lo escuchara unos minutos. Caminó hasta una roca cercana, se sentó y abrió un saco pequeño que traía colgado al hombro. De su interior sacó una olla antigua, de barro negro, que brillaba con un resplandor dorado en su interior. Lucía se acercó con desconfianza, pero cuando vio el oro dentro, sus ojos se agrandaron como si no pudiera respirar. Ella preguntó si eso era real, si de verdad ese oro era suyo. El anciano asintió con calma, diciendo que sí, que todo ese oro podía ser suyo ahora mismo, sin trucos, sin condiciones, salvo una. Lucía se quedó inmóvil cuando él le dijo que lo único que pedía a cambio era a su hijo, a Mateo. El corazón de la mujer golpeó su pecho con fuerza. Dijo con voz temblorosa que eso era una locura, pero el anciano insistió. Dijo que no se trataba de un castigo ni de algo malo. Prometió que Mateo estaría bien, que sería cuidado, que nunca le faltaría nada, y que ella por fin tendría la vida que merecía. Lucía no respondió de inmediato.
Pasó la noche en 1900, vela, con la mirada fija en el techo, escuchando la respiración tranquila de Mateo a su lado. Se levantó varias veces para mirarlo dormir, acarició su mejilla y se sentó junto al altar de la Virgen. Pero no rezó. Solo preguntó en silencio si de verdad su hijo estaría mejor lejos de ella. La pregunta más honesta no fue si debía hacerlo, sino si Mateo merecía una madre como ella. A la mañana siguiente, el anciano volvió. Lucía ya lo estaba esperando. No lloró, no dudó, solo dijo que sí, que aceptaba el trato. Mateo estaba jugando cerca del árbol cuando ella lo llamó. Él corrió hacia ella con una sonrisa y preguntó si iban a ir al río. Lucía lo abrazó con fuerza. Él le preguntó por qué lloraba si aún no se había caído. Ella le dijo que era porque hacía mucho viento y que se le metió tierra en los ojos. El anciano se acercó y extendió la mano. Mateo, inocente, la tomó sin miedo. Lucía lo vio caminar junto a ese hombre sin volver la vista atrás. El anciano le entregó la olla de oro envuelta en un trapo y le dijo que su vida había cambiado para siempre. Cuando el polvo del camino cubrió las huellas de su hijo, Lucía se quedó de pie bajo el sol, sintiendo cómo el peso del oro en sus manos no compensaba el vacío que acababa de abrirse en su pecho. Pero no dijo nada, no gritó, no se arrepintió, al menos no en ese momento. Solo se giró hacia su casa, apretó los labios y murmuró para sí que ahora sí podría empezar una vida digna. Mateo no entendía por qué su madre lo entregaba a ese hombre extraño, por qué su mano ya no sostenía la suya como siempre lo hacía al cruzar la calle o al caminar hacia el río. Su mirada, habitualmente luminosa y juguetona, ahora se nublaba de miedo mientras sus pasos se alejaban de la casa que conocía como su único mundo. El anciano lo llevaba con firmeza, sin apuro, como si cada paso estuviera calculado y cada silencio pesara como plomo en el aire. Mateo lloraba, llamando a su madre con voz entrecortada, preguntando si eso era un juego, si volvería pronto a dormir en su cama de siempre. El anciano le dijo que su madre necesitaba descansar y que él iba a llevarlo a un lugar hermoso, lleno de árboles y animales, donde podría correr sin lastimarse los pies. Pero esas palabras no calmaban el llanto, porque Mateo no lloraba por miedo al lugar nuevo, sino por el vacío que sentía al no escuchar la voz de su madre asegurándole que todo estaría bien. Mientras tanto, Lucía regresaba a casa con la olla de oro envuelta en un pañuelo de lino raído. Caminaba con la espalda recta y el rostro endurecido por una mezcla extraña de alivio y culpa. Miraba al frente sin desviar la mirada, como si el acto que acababa de cometer no mereciera contemplaciones. Ya en su casa, colocó la olla sobre la mesa y la contempló durante minutos enteros. Metió las manos y dejó que las monedas se deslizaran entre sus dedos con un tintineo hipnótico. Se sentó en la cama sin quitar la vista del oro y susurró que al fin podría dejar atrás la miseria, que su hijo estaría mejor sin ella, que el destino le había dado la oportunidad que tanto había suplicado. Se repitió una y otra vez que hizo lo correcto, que ahora ambos estarían mejor, pero la sombra en sus ojos y el temblor de sus manos traicionaban su aparente seguridad. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio y las miradas curiosas del pueblo. La gente empezó a notar que Lucía ya no lavaba ropa en el río, ni mendigaba comida en el mercado. Algunos la vieron pagar en efectivo al hombre de la tienda, comprando alimentos que nunca había podido permitir antes. Pan fresco, carne, incluso frutas de temporada. También comenzaron los rumores. Las vecinas cuchicheaban en las esquinas diciendo que Lucía había hecho un pacto con el diablo, que nadie se volvía rica de un día para otro sin vender algo más valioso que su alma. Otras, más pragmáticas, decían que quizá había recibido una herencia o que alguien la ayudaba desde lejos, pero todas coincidían en una cosa:
Mateo había desaparecido y nadie había vuelto a verlo. Preguntaron, insinuaron, se acercaron con excusas, pero Lucía respondía con frases cortantes, diciendo que no era asunto de nadie, que su vida le pertenecía y que no debía explicaciones a personas que jamás le tendieron la mano cuando más lo necesitó. Una noche, mientras paseaba por la plaza principal vestida con ropa nueva y zapatos brillantes que crujían con cada paso, una antigua amiga de su madre se le acercó para preguntarle por Mateo. Lucía la miró fijamente y respondió, diciendo que el niño estaba bien, en un lugar mejor, que ella había tomado una decisión difícil pero necesaria. La mujer la miró con una mezcla de pena y repulsión, como si ya no la reconociera, y se alejó sin decir más. Esa fue la última conversación que Lucía tuvo con alguien del pueblo. A partir de ese día, cerró su puerta a las visitas, evitó las calles principales y se volvió aún más distante. El dinero le permitía llenar la despensa, renovar su vestuario, incluso pagar por algunos lujos, pero no podía llenar el eco que dejaba el silencio de la risa de su hijo, ni borrar la imagen de su pequeño corriendo descalzo por el patio trasero. Poco tiempo después, decidió que ese pueblo ya no era suficiente para su nueva vida. Empacó sus cosas, guardó el oro restante en una maleta reforzada y abordó un autobús con destino a la ciudad más cercana. No dejó notas ni avisó a nadie. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. En la ciudad encontró un cuarto en una pensión modesta y comenzó a reinventarse. Compró maquillaje, cambió su peinado, aprendió a caminar con tacos altos y a hablar con una cadencia diferente. Se decía a sí misma frente al espejo que ahora era una mujer nueva, una mujer de mundo, una mujer que sabía lo que quería, pero cada noche, al quitarse el maquillaje y quedarse sola con su reflejo, los ojos de Mateo volvían a ella. Recordaba su risa cuando le hacía cosquillas, sus abrazos cuando tenía miedo de la oscuridad, su voz diciendo que ella era su persona favorita en el mundo. Y en esos momentos el oro pesaba más que nunca. Aunque nadie más sabía lo que había hecho, Lucía sentía que todos la juzgaban. Evitaba las miradas, cambiaba de sitio cada vez que alguien le preguntaba por su vida anterior y jamás mencionaba que había sido madre. Decía que era soltera por elección, que prefería la libertad a las ataduras. Algunos la creían, otros simplemente no preguntaban. Consiguió un trabajo modesto en una tienda de ropa y usaba el oro con precaución, gastando poco a poco para no levantar sospechas. Pero el oro, aunque reluciente, no podía calentar su cama en las noches frías, ni abrazarla cuando el miedo a sí misma la vencía. Lucía había dejado atrás su pueblo, su historia, su nombre, incluso su maternidad. Pero lo que no pudo dejar atrás fue el silencio que se instalaba en su alma cada vez que alguien mencionaba a los niños, las familias o la palabra amor. Se convencía de que todo lo había hecho por Mateo, por darle una vida mejor. Repetía esa frase como un mantra mientras contaba las monedas en la penumbra, sin saber que en algún rincón del mundo su hijo también aprendía a vivir sin ella. El viaje con el anciano fue largo y silencioso, apenas interrumpido por el crujir de los árboles al borde del camino y el chillido de los pájaros al caer la tarde. Mateo, con los ojos enrojecidos y las manos apretadas contra el pecho, no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver aparecer a su madre en algún recodo del camino, corriendo para abrazarlo y decirle que todo había sido un error. Pero esa figura nunca llegó. El anciano, cuyo nombre era Silvano, caminaba con paso firme y constante, como si supiera exactamente a dónde se dirigía y cuánto tiempo debía tardar. A medida que el sol descendía en el horizonte, el paisaje cambió.
y los campos abiertos dieron paso a una colina cubierta de árboles altos y gruesos que ocultaban una casita blanca de tejado rojo, rodeada por una cerca de madera y un pequeño huerto que exhalaba el aroma de tomates maduros y albahaca fresca. Allí vivía Silvano, no solo, sino acompañado por una pareja de ancianos de corazón amplio y manos bondadosas, don Rafael y doña Carmen. Silvano explicó a Mateo que él se dedicaba a encontrar niños abandonados y llevarlos a ese lugar especial donde podían tener una segunda oportunidad, lejos del dolor y del abandono. Mateo no entendía del todo, pero sus lágrimas comenzaron a secarse al ver la forma en que doña Carmen se agachó a su altura. Lo miró con ternura y le dijo que esa ahora era su casa, que ahí siempre habría un plato de comida caliente y alguien esperándolo con los brazos abiertos. Rafael se acercó con una sonrisa cálida, le pasó la mano por la cabeza y le dijo que él ya no estaba solo, que ahora formaba parte de una familia que no lo iba a soltar. Esa noche, por primera vez desde que su madre lo entregó, Mateo durmió en una cama limpia, abrazado a una frazada que olía a jabón y leña, mientras una lámpara tenue iluminaba la esquina del cuarto y el canto de los grillos lo arrullaba suavemente. Los días en la granja fueron como gotas de agua tibia, curando heridas antiguas. Mateo comenzó a adaptarse al ritmo del lugar. Se levantaba temprano con el canto del gallo, ayudaba a recoger huevos del gallinero, regaba las plantas con doña Carmen y aprendía a clavar clavos y reparar cercas con don Rafael. La granja no era grande, pero cada rincón estaba lleno de amor. Carmen le enseñó a leer usando viejos libros ilustrados que guardaba en una estantería polvorienta, y Rafael le explicaba matemáticas con ejemplos de la vida diaria, como calcular cuántos sacos de maíz necesitarían para el invierno, o cómo dividir las frutas equitativamente entre los animales. Mateo absorbía el conocimiento con avidez, como si su mente tuviera sed de aprender desde hacía mucho. Era curioso, inteligente y extremadamente respetuoso. Decía que no quería decepcionar a sus nuevos padres, que él sabía lo que era perderlo en todo y que no pensaba fallar esta vez. Con el tiempo, don Rafael y doña Carmen decidieron formalizar la adopción. Silvano los acompañó hasta la ciudad, donde firmaron los papeles que le daban a Mateo el apellido de su nueva familia. Durante el camino de regreso, Mateo miró por la ventana del autobús y dijo que aunque no entendía por qué su madre lo había dejado, él quería ser alguien que ayudara a otros niños como él, que sentía que eso era lo que tenía que hacer con su vida. Rafael le respondió que esa era una promesa muy noble, y Carmen le tomó la mano con dulzura, diciendo que el mundo necesitaba más personas con su corazón. Aquel día, mientras las nubes dibujaban formas lentas en el cielo y los campos verdes pasaban como un sueño por la ventanilla, Mateo empezó a construir dentro de sí una vocación que con el tiempo se convertiría en destino. Los años pasaron, con la rapidez de una estación tras otra. Mateo creció alto, con ojos brillantes e intensos y un carácter templado por la experiencia. En la escuela siempre destacaba por su disciplina, por su generosidad con los compañeros y por su habilidad para entender rápidamente lo que los demás tardaban en captar. Sus maestros decían que tenía una mente privilegiada y un alma rara. Era capaz de explicar las matemáticas con la misma paciencia con la que consolaba a un compañero que lloraba por una mala nota. Don Rafael decía con orgullo que su hijo había nacido para cambiar vidas, y doña Carmen, con lágrimas en los ojos, murmuraba que ese niño había sanado algo profundo en ellos que ni siquiera sabían que estaba roto. Mateo escuchaba esos elogios con humildad y respondía siempre diciendo que todo lo que era se lo debía a ellos. Una tarde,
Ya con 14 años, Mateo encontró en el granero un cuaderno viejo y decidió llenarlo con dibujos y frases que expresaran sus pensamientos más profundos. En una de las primeras páginas escribió que un día sería médico, que quería curar no solo cuerpos, sino también corazones, que quería ser la persona que llegara justo a tiempo para aquellos que pensaban que ya no había esperanza. Contó en ese cuaderno que aún soñaba con su madre, con su olor, con sus canciones a medias, con su rostro borroso al amanecer. Escribió que no la odiaba, que la entendía más de lo que él mismo deseaba admitir, y que si alguna vez volvía a verla, le preguntaría si al menos había pensado en él durante todo ese tiempo. Pero mientras eso no ocurría, dijo que su misión era otra: ser para los demás lo que don Rafael, doña Carmen y Silvano habían sido para él. Así, entre las paredes de esa granja silenciosa, rodeado de personas que lo amaban sin condiciones, Mateo comenzó una nueva vida, no como una víctima del abandono, sino como un joven con propósito, con un fuego suave pero persistente en el alma. Sabía que el dolor del pasado no desaparecería, pero también comprendía que podía transformarlo en fuerza, en compasión, en luz para otros que caminaban en la oscuridad. Y así, sin saberlo, cada paso que daba lo acercaba más al momento en que su historia volvería a cruzarse con la de aquella mujer que lo trajo al mundo, pero que aún no conocía el verdadero significado del amor que había dejado escapar. Los años que siguieron a su partida del pueblo parecían, al principio, una victoria para Lucía. En la ciudad todo era nuevo. Todo parecía prometerle una vida que antes solo podía imaginar en sus sueños más ambiciosos. Caminaba por avenidas amplias con vitrinas llenas de vestidos brillantes. Respiraba el aroma a pan recién horneado desde cafeterías que antes solo había visto en revistas viejas. Y por primera vez, su bolso pesaba con la certeza del oro en 1900, vez de la incertidumbre de las monedas contadas. Compró un pequeño apartamento en un barrio modesto, pero limpio, y decoró cada rincón con muebles sencillos pero nuevos, como si al hacerlo pudiera borrar cada pared agrietada de su antigua casa en el campo. Dijo a sí misma que ahora era libre, que había pagado un precio justo por una vida mejor, y que el dolor era una moneda como cualquier otra. Sin embargo, en medio de toda esa aparente estabilidad, el oro, que una vez le pareció inagotable, comenzó a menguar con una lentitud casi imperceptible al principio, pero cada vez más evidente. Al principio creyó que simplemente había gastado de más. Se dijo que era normal, que estaba disfrutando lo que se había ganado. Pero luego empezó a notar que la olla, que aún guardaba celosamente bajo su cama, parecía más ligera cada vez que la tocaba. Contó las monedas una a una, varias veces, incluso las anotó en un cuaderno, convencida de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no. El oro realmente desaparecía, día tras día, moneda tras moneda, sin explicación, sin que nadie más pudiera haber tenido acceso a él. Un joyero le dijo que algunas piezas eran tan antiguas que parecían desintegrarse con el tiempo, pero ella sabía que no era eso. Era como si el oro la abandonara, igual que ella había abandonado a su hijo, como si el destino le devolviera, gota a gota, la traición que había cometido. Dijo en voz baja una noche que tal vez ese oro nunca fue suyo para empezar, que tal vez fue solo una prueba disfrazada de milagro. Con el oro desapareciendo, Lucía se volvió temerosa. Comenzó a vender algunas de sus cosas. Primero los electrodomésticos que no usaba, luego algunas joyas, más tarde los muebles que antes tanto había admirado. Se rodeó de personas que parecían deslumbradas por su aparente seguridad económica, hombres que le prometían amor eterno, pero que desaparecían apenas ella dejaba de pagar la cuenta del restaurante, mujeres que la halagaban por su ropa elegante,
pero que nunca estaban cerca cuando ella lloraba por las noches. En una ocasión, un hombre que decía amarla la convenció de invertir en un negocio de perfumes importados. Lucía le entregó las pocas monedas de oro que le quedaban, confiando en que al menos algo bueno saldría de su pasado. Él desapareció 2 semanas después, sin dejar rastro. Ella, destrozada, golpeó la puerta de su apartamento vacío y gritó que ya no tenía nada, que ni siquiera tenía lágrimas suficientes para seguir lamentándose. Con el paso del tiempo, las paredes del apartamento se volvieron frías y la soledad empezó a calarle los huesos. Intentó rehacer su vida buscando trabajo, pero no tenía experiencia, ni estudios, ni amigos verdaderos que le ayudaran. Se presentó como empleada de limpieza en un hotel, donde la supervisora la miró de arriba abajo y le dijo que no contrataban mujeres de su edad sin referencias. Lucía volvió a casa esa tarde con los zapatos rotos y la dignidad deshilachada. Esa noche, al mirarse al espejo, se dijo que estaba pagando por cada decisión, por cada silencio, por cada vez que ignoró el llanto de Mateo. Se preguntó en voz alta si él estaría bien, si la odiaría, si aún recordaba el sonido de su voz. En esos momentos de soledad absoluta, hablaba con él en su mente, le pedía perdón, le prometía que si pudiera volver atrás, lo abrazaría tan fuerte que nada en el mundo podría separarlos. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente, como el oro. Primero fueron las jaquecas constantes, luego el cansancio que no desaparecía ni con el descanso. Un día despertó y su visión era borrosa, pero no tuvo dinero para ir al médico. Siguió trabajando esporádicamente en lo que podía, lavando ropa para desconocidos, barriendo patios ajenos, vendiendo dulces en las esquinas. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Las fuerzas se le iban como el oro, sin avisar, sin retorno. Una mañana, después de días sin comer bien, se desplomó en medio de una calle concurrida. Nadie se detuvo. Los autos pasaban con prisa, las personas la esquivaban como si fuera parte de la acera. Cuando despertó, estaba en un albergue improvisado, rodeada de otras almas perdidas, todas con historias rotas y ojos apagados. Lucía, que una vez soñó con riquezas, que cambió la sangre de su sangre por una promesa hueca, ahora dormía sobre cartones, envuelta en una manta prestada, comiendo sopa aguada en un plato de plástico. Algunas noches hablaba sola, recordando la infancia de Mateo, la forma en que él le tomaba la mano y le decía que no necesitaba juguetes caros si ella le contaba un cuento. Dijo una vez a una voluntaria del albergue que lo peor del castigo no era el frío ni el hambre, sino la ausencia de quien te perdonaría con solo mirarte. Añadió con un suspiro que el corazón de un niño es más puro que todo el oro del mundo y que ella lo había entregado por algo que nunca valió la pena. Así, en la invisibilidad de las calles, entre cartones y rostros ajenos, Lucía llegó al punto más bajo de su vida. Ya no hablaba con nadie, ya no buscaba oportunidades, ya no esperaba milagros. Caminaba con la mirada clavada en el suelo, con el alma vacía, como una sombra que solo existía porque la luz de sus errores aún la seguía. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, y Mateo, aquel niño de ojos grandes y alma herida, se convirtió en un joven de mirada serena y corazón firme. Su adolescencia estuvo marcada por la disciplina, el estudio constante y una curiosidad inagotable por entender cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo sanar el dolor ajeno, cómo devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Cada mañana se levantaba antes que el resto, ayudaba con las tareas de la granja y luego recorría varios kilómetros hasta llegar al instituto más cercano, donde los profesores lo consideraban un prodigio silencioso. Él no se jactaba de
Sus logros no hablaba más de lo necesario, pero cuando explicaba un tema complicado o ayudaba a un compañero con dificultades, lo hacía con una paciencia que conmovía. Don Rafael decía que Mateo tenía un don que no se podía enseñar en las aulas, un talento que venía del alma, y doña Carmen, con lágrimas contenidas, aseguraba que ese niño había llegado a sus vidas para llenar un vacío que ni siquiera sabían que existía. Mateo terminó la secundaria con las mejores calificaciones del distrito y gracias al apoyo de sus padres adoptivos y una beca para jóvenes destacados, logró ingresar a la Universidad de Medicina en la ciudad. Allí, en 1900, en medio del bullicio, del concreto y del ritmo acelerado, Mateo se mantuvo fiel a sus valores. No se dejó envolver por la arrogancia de algunos compañeros, ni por la competencia feroz de los primeros años. Él decía que su propósito no era ser el mejor para destacar, sino para servir. Cuando le preguntaban por qué quería ser médico, respondía que quería ayudar a quienes no tenían a nadie, que quería sanar heridas como las que él había llevado en silencio durante tanto tiempo. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con admiración, pero nadie quedaba indiferente ante la profundidad de sus palabras. En las prácticas clínicas, Mateo se destacaba no solo por su precisión al diagnosticar, sino por su capacidad de escuchar. Decía que a veces un paciente necesitaba más ser escuchado que recetado, y que los ojos eran la parte del cuerpo que más verdades revelaban. El día de su graduación fue uno de esos momentos que parecen detenidos en el tiempo. Llevaba la toga, impecable, el birrete en su cabeza y una sonrisa serena mientras sostenía con firmeza el diploma que lo reconocía como médico con honores. Cuando subió al escenario, dedicó unas palabras que dejaron a muchos conmovidos. Dijo que ese logro no era solo suyo, que era de aquellos que lo habían rescatado del olvido, de los que creyeron en él cuando parecía no tener rumbo, y también, en voz más baja, agregó que era por una madre que, a pesar de sus errores, le había dado la vida. Don Rafael y doña Carmen lo abrazaron con orgullo, y Silvano, ya envejecido pero aún firme, le dijo que sabía desde el primer día que Mateo estaba destinado a cosas grandes. Mateo bajó del escenario con el corazón lleno, pero también con una punzada constante en el pecho, una especie de nostalgia que nunca desaparecía del todo. Ya como médico, Mateo decidió no ir tras la fama ni el dinero. Rechazó propuestas de clínicas privadas y hospitales exclusivos, y en cambio aceptó un puesto en un hospital comunitario en las afueras de la ciudad, donde la mayoría de los pacientes no podían pagar por atención médica. Allí, entre pasillos descascarados y salas modestas, encontró el verdadero propósito de su vocación. Atendía desde niños con gripes persistentes hasta ancianos con enfermedades crónicas, y lo hacía con la misma dedicación para todos. Saludaba a cada paciente por su nombre, los miraba a los ojos, les preguntaba por sus familias y escuchaba con atención sus historias. Nunca tenía prisa, porque decía que la medicina sin humanidad era solo una técnica vacía. Muchos de sus pacientes lo llamaban hijo, otros ángel, y algunos simplemente decían que él era la única razón por la que seguían luchando. Mateo sonreía con humildad y respondía que solo estaba devolviendo un poco de lo mucho que había recibido. Además de su labor en el hospital, comenzó a involucrarse en proyectos sociales. Se unió a una fundación que llevaba atención médica a zonas rurales, viajando en camionetas destartaladas por caminos polvorientos para llegar a comunidades olvidadas por el Estado. Allí, bajo árboles o en aulas improvisadas, revisaba a decenas de personas por día, repartía medicamentos y organizaba charlas sobre salud preventiva. Lo hacía sin esperar nada a cambio, solo con la esperanza de marcar una diferencia.
En uno de esos viajes, una mujer mayor le tomó las manos y le dijo que su forma de mirar curaba más que cualquier pastilla. Él se quedó en silencio unos segundos y dijo que tal vez eso venía de haber aprendido a mirar el dolor desde muy niño. Poco a poco, su historia comenzó a circular. Un periódico local escribió un artículo sobre él, titulándolo como el médico de los corazones rotos. En redes sociales, una de sus pacientes subió una foto suya con un mensaje que decía que no todos los héroes usan capa, algunos usan bata y estetoscopio. Gente de distintos lugares empezó a escribirle, agradeciéndole por inspirarlos, por demostrar que se puede salir del abandono sin perder la bondad. Pero a pesar del reconocimiento, Mateo seguía siendo el mismo joven sencillo que ayudaba a su madre Carmen a pelar papas cada domingo y que nunca se olvidaba de visitar a Silvano en su cumpleaños. Él decía que no le interesaban los aplausos, que su mayor satisfacción era ver a alguien salir del hospital con esperanza renovada. Sin embargo, por más lejos que hubiera llegado, Mateo nunca dejó de pensar en su madre biológica. No hablaba mucho de ella, pero en su interior guardaba una mezcla compleja de dolor, amor y preguntas sin respuesta. En las noches de guardia, mientras el hospital dormía y el silencio era tan denso que casi podía tocarse, él se quedaba mirando por la ventana y se preguntaba si ella aún estaría viva, si habría logrado rehacer su vida, si alguna vez se había arrepentido. Decía que no la odiaba, que comprendía que las decisiones a veces nacen del miedo más que de la maldad, y que, a pesar de todo, si algún día la volvía a encontrar, solo quería saber si ella alguna vez lo había amado de verdad. Era una mañana nublada, con una humedad pesada que se aferraba a los muros del hospital comunitario como si el aire mismo estuviera triste. Mateo ya llevaba varias horas de guardia, atendiendo casos menores y algunos pacientes crónicos, cuando un enfermero entró con apuro a la sala de urgencias diciendo que acababan de traer a una mujer mayor en muy mal estado. Dijo que parecía vivir en la calle, que llegó inconsciente y que tenía signos de desnutrición severa, la piel llena de llagas, el cuerpo tan delgado que casi no pesaba. Mateo asintió con un gesto firme, acostumbrado a recibir todo tipo de emergencias, y se dirigió a la camilla sin pensar que ese momento sería el punto de quiebre de toda su historia. Al llegar, vio un cuerpo cubierto con una sábana hasta el pecho, temblando ligeramente, los labios resecos, el cabello sucio y enmarañado cayendo en mechones sobre el rostro curtido por el sol y el abandono. Le pidieron que confirmara signos vitales, y él, con la destreza de quien ha hecho eso cientos de veces, colocó el estetoscopio sobre el pecho de la mujer. En el instante en que la luz de la lámpara iluminó su rostro, Mateo sintió un vacío en el estómago, como si le hubieran arrancado el aire. Se quedó inmóvil, mirando fijamente los pómulos hundidos, los labios agrietados, los ojos cerrados con expresión de dolor. La reconoció sin saber cómo. Era como si su corazón hubiera guardado cada detalle de ese rostro durante todos esos años. Dijo con voz entrecortada que no podía ser, que esa mujer era Lucía, su madre. Los enfermeros lo miraron confundidos, pero él no prestó atención. Se agachó lentamente junto a la camilla y con la voz temblando dijo: «Mamá, soy yo, Mateo». Ella apenas abrió los ojos, murmurando algo ininteligible. Mateo le sostuvo la mano y repitió con más fuerza que era él, que su hijo estaba frente a ella, que había pasado toda una vida preguntándose dónde estaría, si seguía viva, si alguna vez pensaba en él. Lucía frunció el ceño, confundida, con los labios secos, tratando de formar palabras. Preguntó con un hilo de voz quién era ese hombre que lloraba por ella, quién decía ser su hijo si su hijo estaba perdido desde hace tanto.
Mateo acarició su mejilla con ternura, ignorando la suciedad, el olor, las marcas del abandono, y dijo que era Mateo, que él nunca la olvidó, que siempre la llevó en el corazón, incluso cuando no entendía por qué lo había dejado. Fue entonces cuando los ojos de Lucía, apagados y nublados, se abrieron un poco más y comenzaron a enfocar. Miró el rostro de ese joven que le sostenía la mano con tanta delicadeza y por primera vez vio, detrás de la barba, del uniforme blanco, de la voz profunda, aquellos mismos ojos de niño que un día la miraron por última vez desde la puerta de su casa, mientras ella le daba la espalda con una olla de oro en las manos. Lucía soltó un gemido, no de dolor físico, sino de una angustia que había estado contenida por años. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondió. Mateo le pidió que no se moviera, que todo estaba bien, que él la iba a cuidar. Ella rompió en llanto, un llanto desgarrador, de esos que no buscan consuelo sino liberación. Dijo que no lo merecía, que no entendía cómo era posible que él, después de todo lo que ella le había hecho, estuviera ahí, tomándole la mano, tratándola con compasión. Preguntó con desesperación por qué no la odiaba, por qué no la dejaba morir sola como merecía. Mateo no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y con una voz suave pero firme dijo que había pasado muchos años intentando entender lo que ella hizo, que la herida que le dejó no desapareció, pero que había aprendido que el rencor solo lo alejaba del hombre que quería ser. Le dijo que muchas noches la imaginaba en alguna parte, quizás arrepentida, quizás sufriendo como él sufrió, y que siempre soñó con encontrarla no para juzgarla, sino para darle el abrazo que guardó desde que tenía 5 años. Lucía no podía dejar de llorar. Su cuerpo temblaba, sus manos se aferraban a la sábana como si intentara no desmoronarse por completo. Dijo que el oro la había cegado, que creyó que así le daría una mejor vida, que se mintió tantas veces para sobrevivir a la culpa que al final se convenció de que había hecho lo correcto. Admitió que el castigo llegó mucho antes de lo que pensó, que el oro se desvaneció como su dignidad, que cada noche en la calle la pasó deseando volver atrás, pero sin el valor de buscarlo. Mateo le respondió, diciendo que no quería escuchar más justificaciones, que lo único que deseaba era que ella supiera que estaba viva, que él seguía siendo su hijo, y que a pesar de todo, su corazón no había olvidado el amor que un día sintió por ella, por breve que haya sido. Dijo que no sabía si el tiempo podría reparar lo que pasó, pero que estaba dispuesto a comenzar de nuevo si ella también lo deseaba. Los médicos y enfermeros que estaban cerca se retiraron discretamente, dejando que esa escena se desarrollara en silencio, con la solemnidad que merecen los reencuentros marcados por el dolor y la esperanza. Mateo ordenó que la trasladaran a una habitación limpia, pidió los mejores cuidados para ella y se quedó a su lado toda la noche, sentado en una silla dura, vigilando cada respiración, limpiando con delicadeza su frente y sus lágrimas. Lucía, aún débil, susurró varias veces que no merecía tanto, y Mateo, con los ojos llenos de emoción, respondía que no era cuestión de merecer, sino de amar. Le dijo que el verdadero oro que ella perdió no estaba en la olla, sino en él, en su hijo, y que ahora, después de todo, la vida les daba una segunda oportunidad. Lucía, con el poco aliento que le quedaba, pronunció entre sollozos que ojalá pudiera vivir lo suficiente para pedirle perdón todos los días que le quedaran. Mateo le sonrió con ternura y respondió que con su sola presencia el perdón ya había comenzado. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz tenue que se colaba a través de la persiana entreabierta. Lucía yacía en la cama, con la cabeza levemente girada hacia Mateo, que no se había movido de su lado desde el día del reencuentro.
La noche anterior había dormido en la misma silla incómoda, con la frente apoyada en el borde del colchón, tomándole la mano como si con eso pudiera retenerla, como si el tiempo que les había sido robado pudiera ahora estirarse y cubrir los años de distancia. Ella lo observaba en silencio, como si todavía no creyera que fuera real, como si temiera que al parpadear todo se desvanecería y él desaparecería nuevamente de su vida. Sus ojos estaban opacos por la edad y la enfermedad, pero algo nuevo brillaba en ellos, la posibilidad del perdón, un hilo frágil de esperanza que se sostenía entre ambos con el peso exacto de las palabras que aún no se habían dicho. Lucía respiró hondo, con esfuerzo, y con voz rasposa dijo que necesitaba hablar, que había algo que debía decirle antes de que fuera demasiado tarde. Mateo la miró en silencio, asintiendo suavemente, como quien ya sabe lo que va a escuchar, pero igual quiere oírlo de los labios de quien calló por tanto tiempo. Ella empezó a hablar despacio, con pausas entre cada frase, como si cada palabra le costara una parte del alma. Dijo que no había un solo día en que no pensara en él, que recordaba con exactitud el sonido de su risa, la manera en que tomaba su mano al cruzar el patio, el calor de sus abrazos cuando tenía miedo de la oscuridad. Dijo que cometió el peor error de su vida al cambiarlo por esa maldita olla de oro, que lo hizo creyendo, en su ignorancia y desesperación, que así le estaba dando una vida mejor, que quizás alguien más podría cuidarlo como ella no podía. Se llevó la mano al pecho con debilidad y confesó que el oro no tardó en convertirse en una maldición, que no solo perdió a su hijo, sino también su dignidad, su paz, su razón de vivir. Mateo escuchaba en silencio, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que no pudo contener. Mientras su madre hablaba, su mente lo llevaba de regreso a esos días de infancia en los que esperaba bajo el árbol de guamúchil, con su piedrita blanca en la mano, convencido de que ella regresaría por él. Recordó el miedo, la confusión, la sensación de abandono que se aferró a él como una sombra durante años. Dijo con voz temblorosa que muchas veces se preguntó qué había hecho mal. ¿Por qué ella lo había dejado, si había algo en él que no era suficiente? Admitió que creció sintiéndose defectuoso, como si llevara una marca invisible que lo alejaba del amor. Sus lágrimas cayeron sin vergüenza, y añadió que a pesar de todo lo que vivió, nunca fue capaz de odiarla del todo, que cada vez que ayudaba a alguien en su trabajo, era como si de alguna manera intentara curar la herida que ella le había dejado. Lucía rompió a llorar al escuchar esas palabras. Su llanto no era el mismo que antes. No era por dolor físico ni siquiera por culpa. Era un llanto que venía del fondo de su ser, de lo más profundo de una maternidad frustrada y rota. Dijo que no tenía derecho a pedirle nada, que sabía que había fallado como madre, como mujer, como ser humano, pero que si aún quedaba algo en él, alguna chispa de compasión, quería pedirle una sola cosa. Lo miró con ojos suplicantes y murmuró que le diera una segunda oportunidad, que le permitiera, aunque fuera por un instante, volver a ser su madre, aunque solo fuera para cuidarlo una vez, para poder decirle buenas noches como no lo había hecho durante toda su vida, para cocinarle algo caliente, para abrazarlo con fuerza y borrar, aunque fuera un poquito, todo el frío que le dejó con su ausencia. Mateo respiró hondo, su pecho se agitaba con emoción, y en un gesto lento y cargado, de significado, se levantó de la silla, se inclinó hacia ella y le tomó la mano entre las suyas. La miró fijamente, con los ojos aún llenos de lágrimas, y dijo que la perdonaba. No como quien olvida, sino como quien decide dejar de cargar con el peso de la herida. Dijo que el perdón no era un premio ni un regalo, sino una necesidad que tenía en su corazón desde hacía mucho,
porque entendió que el rencor lo ataba al pasado, mientras que el perdón lo liberaba. Lucía cerró los ojos al escucharlo, como si esas palabras fueran el bálsamo que había esperado durante décadas, como si en ese momento su alma, tan maltratada por los años, pudiera al fin descansar. Mateo se sentó a su lado, sin soltarla, y dijo que no sabía cómo serían los días por venir, que no prometía que todo sería fácil, pero que sí le prometía que no estaría sola, que él estaba ahí, y que juntos podrían intentar sanar. Ella sonrió entre lágrimas, y con una voz apenas audible le dijo que ya podía morir en paz, porque su hijo aún la reconocía como madre. Mateo le respondió que no, que ahora era cuando realmente iban a vivir y que el pasado no definiría lo que podían construir a partir de ese instante. Lucía, por primera vez en muchos años, sintió que la palabra amor volvía a tener sentido, no como una idea lejana, sino como una realidad cálida, presente, tejida con hilos de perdón y esperanza. La sala permaneció en silencio, con la única música de la máquina que marcaba el ritmo de sus corazones, sincronizados por fin, como madre e hijo, después de tanto tiempo. Desde el momento en que Mateo decidió llevar a Lucía consigo, algo cambió en el aire que los rodeaba. No fue una decisión ligera, ni un acto impulsivo nacido del remordimiento o la piedad, sino el resultado de una profunda convicción de que el perdón, cuando es verdadero, exige acción, compromiso y, sobre todo, amor constante. La dio de alta del hospital después de varios días de cuidados intensivos, cuando su cuerpo ya mostraba signos de mejoría y su mirada empezaba a recobrar un leve brillo. Al salir, ella preguntó a dónde iban, con un tono de voz quebrado por la incertidumbre y la esperanza. Mateo respondió con serenidad que a casa, y al ver que ella fruncía el ceño como si no comprendiera, añadió que ahora su hogar era también el de ella. Lucía no respondió de inmediato, pero las lágrimas que le corrieron por las mejillas hablaron por ella más de lo que cualquier palabra podría expresar. El departamento de Mateo era modesto pero cálido, con paredes claras y plantas en las ventanas, libros apilados en estanterías de madera, fotografías de sus padres adoptivos y recuerdos de su trabajo en comunidades rurales. Cuando entraron, Lucía se detuvo unos segundos en el umbral, observando el lugar con una mezcla de sorpresa y temor. Dijo que no sabía cómo moverse entre cosas tan limpias y cuidadas, que tenía miedo de manchar el suelo con su pasado. Mateo sonrió con ternura y le dijo que la limpieza no se trataba solo de polvo, sino de intención, que su alma estaba comenzando a limpiarse con cada paso que daba hacia el amor. La acomodó en la habitación de invitados, con una cama confortable, una manta tejida por doña Carmen y una mesita de noche con un jarrón pequeño que contenía margaritas frescas. Lucía acarició la colcha como si fuera un tesoro y dijo que jamás en su vida nadie la había tratado con tanta delicadeza. Los primeros días fueron de adaptación, entre medicamentos, rutinas de alimentación y silencios compartidos. Mateo cuidaba de ella con una paciencia conmovedora, preparaba sus comidas, la acompañaba a los chequeos médicos y le leía en voz alta por las noches. En una de esas lecturas, Lucía lo interrumpió para decir que no entendía cómo alguien que fue dejado atrás podía dar tanto sin rencor. Él respondió diciendo que durante mucho tiempo él también se preguntó eso, pero que había descubierto que aferrarse al odio solo oscurecía su propia luz y que perdonarla era, en el fondo, perdonarse a sí mismo por haber creído que no merecía amor. Esa noche, Lucía durmió profundamente por primera vez en años, sabiendo que estaba segura, no solo en un lugar físico, sino en el corazón de su hijo. Un fin de semana,
Mateo la llevó a conocer a don Rafael y doña Carmen. El camino hacia la granja fue largo, lleno de paisajes verdes y cielos abiertos, y durante todo el trayecto Lucía se mantuvo en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo. Preguntó varias veces si ellos sabían quién era, si realmente querían conocerla. Mateo le dijo que sí, que les había contado todo, y que estaban dispuestos a recibirla no como enemiga, sino como alguien que también merecía otra oportunidad. Al llegar, Carmen salió al encuentro con su delantal aún puesto y los brazos abiertos. Lucía bajó del coche con dificultad, los ojos clavados en el suelo, y balbuceó que no sabía qué decir. Carmen la abrazó sin dudarlo y dijo que no hacía falta decir nada, que todos en esta vida cometemos errores, y que si su hijo había encontrado el camino al amor, entonces eso hablaba también de lo que había sembrado en algún momento. Don Rafael, con sus manos fuertes y su voz pausada, estrechó la suya diciendo que ahora eran familia, y que allí todos eran bienvenidos mientras tuvieran la voluntad de empezar de nuevo. Esa tarde compartieron pan casero, historias y silencios. Lucía observaba a Mateo reír con Rafael, escuchar con respeto las anécdotas de Carmen, y se preguntaba si alguna vez podría encajar en un mundo tan diferente al que conoció. Al despedirse, Carmen le tomó las manos y le dijo que no se preocupara, que los lazos verdaderos no siempre nacen del tiempo compartido, sino de las decisiones valientes que uno toma cuando cree que ya no puede cambiar. Fue ese encuentro, ese abrazo inesperado y libre de juicio, lo que encendió en Lucía la chispa de la redención. A las pocas semanas, Mateo le habló de un comedor comunitario donde él colaboraba como voluntario algunos días, un espacio que ofrecía alimento, atención médica básica y compañía a personas en situación vulnerable. Le preguntó si querría ir con él alguna vez, no como paciente, sino como parte del equipo. Lucía dudó al principio, pero finalmente aceptó. Dijo que si había un lugar en el mundo donde podía entender el dolor de los demás, era precisamente entre los que habían tocado fondo como ella. El primer día en el comedor le temblaban las manos al servir la sopa, pero una anciana que la miró con dulzura le agradeció diciéndole que tenía ojos de madre, y eso la conmovió profundamente. Volvió al día siguiente y al siguiente, y con cada jornada su espalda se enderezaba un poco más, su voz se hacía más firme y su mirada más luminosa. Comenzó a hacerse conocida en el lugar como la señora Lucía, la que siempre tenía una palabra amable, la que escuchaba sin interrumpir, la que nunca juzgaba. Aprendió a cocinar grandes ollas de guiso, a organizar donaciones de ropa, a consolar a los nuevos con su historia contada a media voz, como quien entrega su dolor al servicio de otros. Un día, una joven madre que había perdido la custodia de sus hijos le dijo que su historia le daba esperanza, que si ella había sido perdonada por su hijo, entonces tal vez aún había tiempo para volver a amar. Lucía llegó esa noche a casa con los ojos rojos, pero con una sonrisa en los labios. Le contó a Mateo lo que la joven le dijo, y él, con el corazón lleno de orgullo, le respondió que estaba empezando a ver en ella a la mujer que siempre quiso encontrar. Desde entonces, Lucía vivió con propósito y humildad. No se vanagloriaba de su pasado ni buscaba aplausos por su cambio. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Mateo, se ofrecía a ayudar en todo lo que podía y siempre tenía palabras de gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Decía que cada nuevo amanecer era un regalo y que su misión ahora era hacer que los demás sintieran ese mismo milagro. Ya no tenía oro, ni juventud, ni certezas, pero había encontrado algo mucho más valioso: el perdón, el amor recuperado y la paz que nace de saberse útil.
incluso después de haber caído tan bajo. Con el paso del tiempo, la transformación de Lucía dejó de ser solo un cambio interno para volverse una luz visible, una presencia distinta que empezaba a tocar las vidas de quienes la rodeaban. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni evitaba las miradas, sino que su paso era firme y su voz clara, porque entendía que su historia, por dolorosa que fuera, podía convertirse en un puente hacia la sanación de otros. Fue Mateo quien le sugirió, una tarde, mientras compartían café en la cocina, que hablara con otras mujeres en situaciones vulnerables, que compartiera su camino no desde la vergüenza, sino desde el aprendizaje. Le dijo que muchas madres se enfrentaban a decisiones duras y que escuchar de alguien que cayó y logró levantarse podía marcar una diferencia real. Lucía respondió diciendo que al principio le daba miedo abrir su alma, que sentía que todavía cargaba con demasiada culpa, pero luego admitió que si su voz podía evitar que otra madre abandonara, lastimara o se perdiera en la codicia como ella lo hizo, entonces valía la pena cada lágrima que tuviera que revivir. Así comenzaron las visitas a albergues de mujeres, centros de apoyo a familias y grupos comunitarios. Lucía se presentaba sin rodeos, con humildad, diciendo que había sido una madre que lo perdió todo por ambición, que había cambiado lo más valioso que tenía por un puñado de oro que se le escapó entre los dedos como arena. Contaba su historia sin dramatismos innecesarios, con los ojos húmedos pero la voz serena, relatando cómo creyó que el dinero la salvaría de la miseria, cuando en realidad fue el amor lo que al final la rescató de sí misma. Muchas mujeres lloraban al escucharla. Algunas se acercaban al final de las charlas para abrazarla, para agradecerle, para confesarle que también habían cometido errores, que también habían sentido que no eran suficientes como madres, como personas. Lucía les decía que el dolor no desaparece, pero que se puede transformar en fuerza, y que cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Les hablaba del perdón, no como una meta lejana, sino como un camino diario que se recorre con pasos pequeños y sinceros. Inspirado por la fuerza de su madre y por todo lo que habían vivido juntos, Mateo decidió fundar una organización sin fines de lucro que llevaría el nombre de ella, Luz de Lucía. Cuando se lo propuso, ella se quedó en silencio largo rato, con las manos temblando ligeramente sobre su regazo, y finalmente dijo que no lo merecía, que su nombre no debía estar en un lugar tan noble. Mateo se arrodilló frente a ella y le respondió que sí lo merecía, no por lo que había sido, sino por lo que había elegido ser, por cómo había usado su sufrimiento para ayudar a otros, por cómo había abrazado su redención con valentía. Dijo que la luz que hoy compartía no era producto de la perfección, sino de haber sobrevivido a su oscuridad. La fundación nació con el objetivo de brindar apoyo emocional y logístico a madres en situaciones extremas, ofreciendo contención, recursos y espacios de escucha. Mateo y Lucía comenzaron a dar charlas juntos, él desde la medicina y la experiencia profesional, y ella desde la vivencia cruda y redentora de haber tocado fondo. Las charlas eran profundas, emotivas, y a menudo terminaban en abrazos, oraciones y compromisos de cambio. Lucía hablaba con una honestidad desarmante, sin disfrazar el horror de su decisión, pero sin quedarse en el castigo, siempre avanzando hacia la idea de que el amor es una elección que puede rehacerse incluso cuando se ha perdido el rumbo. Mateo, con su mirada serena y voz firme, hablaba del impacto psicológico del abandono, de cómo el trauma puede transformarse si se encuentra un entorno seguro, y de cómo el perdón, lejos de ser debilidad, es la forma más pura de fortaleza. Juntos formaban un dúo que conmovía y motivaba,
que inspiraba a quienes los escuchaban a mirar su historia con otros ojos, a entender que cada vida rota aún puede ser tejida con hilos de amor y esperanza. Fue en ese contexto que recibieron una invitación inesperada: volver al pueblo donde todo comenzó. Un grupo comunitario había escuchado de ellos a través de la fundación y los invitaba a dar una charla abierta en la plaza central. Al recibir la carta, Lucía la sostuvo entre los dedos como si quemara. Mateo le preguntó si quería hacerlo, y ella respondió que no sabía si estaba lista, que aún podía sentir las miradas juzgándola, el peso del desprecio de antaño. Pero luego, después de un silencio largo, dijo que sí, que necesitaba cerrar ese círculo, no para justificar su pasado, sino para honrar el presente. Cuando llegaron al pueblo, los recuerdos golpearon con fuerza: la calle de tierra, la pequeña iglesia, el árbol bajo el cual Mateo solía esperarla. Lucía se detuvo frente a la vieja casa que ahora era solo ruina. Respiró hondo y dijo que en ese lugar había muerto una versión de ella, pero también había nacido la que era ahora. La plaza se llenó de vecinos, muchos de los cuales la recordaban vagamente como aquella mujer que un día desapareció con dinero inexplicable y dejó tras de sí el rumor de un hijo perdido. Cuando subieron al pequeño escenario improvisado, hubo un murmullo de expectativa. Lucía tomó el micrófono con manos trémulas, pero al hablar, su voz no titubeó. Contó su historia con dignidad, con todos los matices, sin adornos ni escudos. Dijo que no esperaba aplausos ni comprensión, pero que sentía que debía hablar para liberar todo lo que se había callado durante décadas. Mateo la acompañó en cada palabra, y cuando ella terminó, diciendo que no hay acto más valiente que mirarse al espejo y decidir cambiar, la plaza guardó un silencio tan profundo que casi se podía oír el viento rozando los árboles. Entonces, una mujer mayor se levantó y dijo que la había conocido cuando era niña, que recordaba su tristeza y que si ese era el final de su historia, merecía comenzar una nueva con aplausos. Uno a uno, los vecinos se pusieron de pie. Algunos aplaudían con timidez, otros con emoción abierta, pero todos comprendían que estaban siendo testigos de algo más que una charla. Presenciaban el milagro de la redención vivida, honesta, tangible. Lucía bajó del escenario con los ojos anegados. Tomó la mano de Mateo y dijo que nunca imaginó sentir tanta paz en ese lugar. Él le respondió que la paz no estaba en el lugar, sino en ella. Desde ese día, Luz de Lucía creció en fuerza y alcance, pero para madre e hijo, ese aplauso silencioso en la plaza polvorienta fue el verdadero símbolo de que el perdón no solo se recibe, también se comparte. El tiempo, como un río sereno, fue llevando los días de Lucía hacia una vejez tranquila, diferente a todo lo que ella alguna vez imaginó. Ya no era la mujer errante, ni la sombra que caminaba sin rumbo por las calles, ni la figura rota que un día se vio reflejada en un charco y no se reconoció. Ahora era una mujer en paz, rodeada por el cariño de quienes la amaban sin condiciones, sobre todo de su hijo, aquel a quien un día había perdido por sus propias decisiones, pero que con una grandeza difícil de comprender había decidido amarla de nuevo. Vivía en la misma casa que Mateo, en una habitación cálida con flores frescas en el alféizar, fotografías de momentos compartidos en las paredes y un cuaderno sobre su mesa de noche donde escribía pensamientos, recuerdos, oraciones y pequeñas historias que nacían desde lo más profundo de su corazón. Todos los días comenzaban con una taza de café tibio que Mateo le preparaba con esmero, mientras le preguntaba cómo había dormido, si soñó algo bonito, y ella respondía siempre con una sonrisa, diciendo que solo por despertar en ese hogar, el día ya había valido la pena.
Las arrugas en su rostro, lejos de esconderse, eran parte del relato vivo de su transformación. Las que antes hablaban de sufrimiento, ahora eran surcos de gratitud. Caminaba despacio, con la ayuda de un bastón que a veces olvidaba porque decía entre risas que el amor rejuvenecía los huesos. Acompañaba a Mateo a algunas charlas de la fundación, no siempre como oradora, sino como testigo silenciosa del poder del perdón. A menudo, al final de los encuentros, alguna joven madre se le acercaba tímidamente y le pedía un consejo o simplemente un abrazo, y ella decía que no tenía todas las respuestas, pero que si ella pudo reconstruirse después de haber tocado fondo, cualquiera podía. Decía también que lo importante no era no equivocarse, sino tener el valor de reconocerlo y permitir que el amor entre, aunque sea por una grieta. En casa solía ayudar con lo que podía, organizando medicinas, doblando ropa y sobre todo, siendo esa presencia constante y amorosa que Mateo jamás dejó de valorar. Una tarde de otoño, sentados en el porche mientras las hojas caían lentamente de los árboles del patio, Mateo le tomó la mano con ternura y le dijo que había algo que siempre había querido decirle. Ella lo miró con atención, como si supiera que esas palabras estaban aguardando desde hace mucho. Él le dijo que, a pesar de todo lo que vivieron, le agradecía por haberle dado la vida, por haber tenido el valor de traerlo al mundo, y que sin ese gesto inicial, nada de lo que vino después habría sido posible. Lucía sintió un nudo en la garganta y con lágrimas deslizándose por sus mejillas le respondió diciendo que el verdadero agradecimiento debía venir de ella, porque su perdón no solo la salvó del olvido, sino que le dio una nueva vida, una que jamás soñó tener. Dijo que cada día a su lado era un milagro, y que si pudiera retroceder el tiempo, lo único que cambiaría sería no haberlo abrazado más fuerte cuando aún era pequeño. En los últimos años, Lucía dedicó parte de sus días a escribir. No eran libros ni grandes discursos, sino cartas, pensamientos que volcaba en hojas de papel que guardaba en una caja de madera, como si cada palabra escrita fuera un pedazo de su alma que ofrecía al universo. Una de esas cartas que Mateo encontraría después de su partida estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero clara, y decía que Dios le había enseñado que el verdadero tesoro nunca estuvo en una olla de oro, sino en el corazón de su hijo, que fue la única riqueza capaz de salvarla. Decía también que si alguna madre en el futuro leía esas palabras, deseaba que entendiera que el amor no se mide en lo que se da materialmente, sino en la presencia, en la escucha, en el abrazo cuando todo duele. Mateo leyó esa carta una mañana soleada, con los ojos nublados por las lágrimas, pero el alma llena de paz. La enmarcó y la colgó en el centro del salón, no como homenaje a la culpa, sino como celebración del amor que supo renacer entre las ruinas. Lucía partió en silencio, una noche serena, con una leve sonrisa en el rostro y la mano de Mateo entre las suyas. No hubo gritos ni angustia, solo un suspiro que se apagó como una vela que ya cumplió su propósito. Mateo lloró, por supuesto, pero también sonrió, porque sabía que ella se había ido completa, redimida y rodeada de lo único que siempre buscó y que solo encontró cuando soltó el peso del oro, amor sincero. El día de su despedida, muchas personas asistieron. Algunas llevaban flores, otras traían cartas, otras simplemente sus memorias. Mujeres que la conocieron en el comedor, jóvenes a las que aconsejó, madres que habían decidido no rendirse gracias a sus palabras. Todos hablaban de ella como de alguien que transformaba desde el alma, que enseñaba sin juzgar, que abrazaba con un amor que nacía del dolor más profundo. La historia de Lucía y Mateo quedó impresa en los corazones de quienes los conocieron
y también en los proyectos que siguieron creciendo gracias a la Fundación Luz de Lucía. Mateo continuó su labor, más comprometido que nunca, llevando su historia como un estandarte silencioso que decía a todos que siempre se puede volver a empezar. El video de su vida cierra con una imagen de la carta de Lucía, con su caligrafía temblorosa y esa frase que resumía su viaje con una verdad luminosa. Dios me enseñó que el verdadero tesoro era mi hijo. Y justo antes del final, mientras la imagen se desvanece con música suave, una voz en off dice con solemnidad y ternura: el amor siempre vale más que el oro. Perdona, ama y vive con el corazón. Hoy fuimos testigos de una historia de dolor, egoísmo, perdón y redención. Una madre que lo perdió todo por ambición y un hijo que lo recuperó todo con amor. ¿Qué fue lo que más te tocó? ¿Hubo alguna parte que te hizo reflexionar sobre tu propia vida? Te leo con atención en los comentarios. Quiero saber tu sentir. Aquí en el canal hay muchas otras historias que también pueden transformar tu forma de ver la vida, así que te invito a seguir explorando. Gracias por estar aquí, por regalarme tu tiempo y tu corazón. Personas como tú hacen que contar estas historias valga la pena. Nos vemos en el próximo capítulo.